Bienvenidos a Economía. En Argentina, los sindicatos y trabajadores preparan una movilización y paro nacional para este miércoles 24 en rechazo a la reforma laboral que el gobierno de Javier Milei quiere imponer por decreto. La medida se encuentra actualmente en suspenso por un fallo judicial. Las encuestas muestran un gran rechazo a medidas como la facilitación y abaratamiento del despido, la prolongación del periodo de prueba, pero también hay quienes consideran que la reforma apoyada por las cámaras empresarias hará que se contrate más. Roxana Castro Buitrón trabaja en hogares particulares, cuidando a personas mayores y realizando trabajos domésticos. Su rubro es uno de los que presenta más empleo informal. En la reforma laboral de Milei se derogan las multas de doble indemnización a los empleadores que no registraron la relación laboral o lo hicieron incorrectamente. Espero y deseo de que no tenga una buena respuesta de lo que yo he hecho en este último tiempo de trabajo, en la remuneración, en lo que pueda percibir. Roxana está en contra de la reforma. Hoy está contratada legalmente, pero recuerda cómo era trabajar sin cotizaciones ni contrato. Uno cuando quiere trabajar quiere hacerlo con mucho entusiasmo, ser partícipe de la empresa o el lugar de trabajo donde va a ir. De repente te dicen, no, te vamos a tomar a prueba, y llegan los 3 meses y te dicen, no, falta todavía. Entonces es como que te va bajando el ánimo de continuar. La reforma laboral prevista en el decreto de Milei cuenta con el respaldo de cámaras empresariales y el rechazo de los sindicatos. La mayoría de los trabajadores en relación de dependencia también la rechaza, pero algunos confían en que con mayor flexibilidad para el empleador habrá más puestos. Como Lucas Leis, empleado administrativo de un proveedor de cerámica que está a favor de la reforma. Es un momento de un cambio, donde cambia la legislación laboral, donde pueda haber más gente con trabajo y no fuera del sistema como hay ahora. Antes de llegar a su puesto actual, Lucas trabajó en varias empresas. Una de ellas llegó a deberle meses de sueldo hasta que finalmente cerró y dejó sin trabajo a 1.800 personas. Piensa que la reforma que facilita y abarata el despido será beneficiosa. Por no poder ajustar a una determinada cantidad de personal, terminó quebrando y quedamos todos sin trabajo. Entonces, yo fui víctima, si se quiere, de la ley laboral actual. Según la encuestadora Poliarquía, solo 1/3 de la población considera beneficiosas las medidas incluidas en el decreto y la llamada ley ómnibus, que modifican centenares de leyes. En una ya polarizada Argentina, los trabajadores también se debaten entre participar o no del paro general, convocado para este 24 de enero. Mientras los más de 13 millones de trabajadores argentinos continúan a la espera de conocer las normativas laborales que deben cumplir. Nos vamos directos a Argentina con Alejandro Rebosio. El paro nacional de este miércoles será el primer gran desafío a las reformas económicas de Milei. Lo cierto es que llega en un momento pésimo para la economía, donde Argentina ya es la nación más inflacionaria de todo el mundo. Alejandro, cuéntanos cómo está la situación económica de Argentina. La situación económica estaba mal y ahora está peor. Recordamos que el anterior gobierno del peronista Alberto Fernández dejó una pesada herencia con una economía que caía casi 2% el año pasado, con una inflación que era del 160% mensual hasta noviembre, perdón, 160% anual hasta noviembre, y cuando llegó Milei al poder dijo que había que sincerar los precios que estuvieron, según él, controlados, reprimidos por el gobierno anterior para poder ordenar la economía. Él dijo que iba a haber más inflación y más contracción de la economía, esta inflación, según sus palabras. Y la inflación entonces subió hasta el 211% anual en diciembre, un 25% mensual, la mayor inflación del mundo, y Milei dijo que si en enero se repite ese 25% de inflación mensual, habrá que festejar. Los que no festejan obviamente son los asalariados, porque sus sueldos o no aumentan o aumentan menos que la inflación. Por ejemplo, los empleados estatales acaban de conseguir un aumento del 16% en enero, pero el consumo entonces termina cayendo. En las últimas horas, el gobierno de Milei ha aligerado la llamada ley ómnibus para facilitar su aprobación. ¿Qué es lo que ha cambiado?
Ha habido varios cambios para contentar a la oposición más moderada, sin embargo, algunos de esos diputados de la oposición más moderada siguen reclamando otras modificaciones. Por ahora, lo que ha cambiado son, en el proyecto original se delegaban facultades del Congreso al presidente de la Nación, Argentina, por 2 años, con la posibilidad de renovarlo por otros 2 años, con la sola firma del propio presidente Milei. Esto se ha cambiado. Ahora la delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo es de solo 1 año, con la posibilidad de renovarlo por otro año, pero con la autorización del Congreso. También se han acotado las subas de impuestos a la exportación y también los aumentos de las jubilaciones que estaban en un limbo. Ahora van a tener un aumento en marzo y otro en abril. Sin embargo, bueno, todavía hay más para discutir. Hay otros artículos, más de 100 artículos de la ley Ómnibus que se han quitado, por ejemplo, aquel que preveía una reforma electoral para cambiar el modo en que se eligen los integrantes de la Cámara de Diputados. Gracias, Alejandro Rebosio, desde Jujuy. Johnson & Johnson ha llegado a un principio de acuerdo en Estados Unidos con 42 estados y pagará $700 millones para zanjar las demandas interpuestas por el marketing de sus productos de talco. Estos productos presuntamente han causado cáncer entre los consumidores y hay miles de demandas privadas por ello. El acuerdo es un paso para cerrar uno de los muchos capítulos de uno de los contenciosos sobre responsabilidad corporativa que se perfila como entre los más caros de la historia. Ana Nieto, ¿cómo se enmarca este acuerdo en el marco más amplio del litigio abierto por el talco? Pues este acuerdo es un paso más para avanzar en un contencioso abierto por la seguridad y el marketing de unos productos de talco que la empresa dejó de vender en el año 2020 en Estados Unidos y Canadá y globalmente el año pasado. Johnson ha asegurado que sus talcos no contienen asbestos, un producto ligado con el cáncer, pero desde el año 2009 no deja de responder a demandas que en algunos casos le han supuesto importantes indemnizaciones para sus consumidores. De hecho, este acuerdo es un pequeño paso que es una parte de un litigio aún pendiente iniciado también con más de 50.000 consumidores en distintos tribunales del país. Para resolver este litigio más grande, el año pasado Johnson & Johnson propuso el pago de $8.900 millones a través del plan de bancarrota de una subsidiaria. Lo que pasó es que el juez de la bancarrota decidió no aprobar este plan que ahora se está volviendo a formular, pero se estima que pueda elevar el pago de indemnizaciones a más de $10.000 millones. Brevemente, Ana, la empresa ha hecho frente a consumidores en juicios por este motivo. ¿Cómo han ido estos casos? Pues en la última década ha tenido casos que se han resuelto con y sin indemnización. En el año 2016, un tribunal de Missouri, en su sentencia, indicó que tenía que pagar $72 millones a la familia de una mujer que falleció por cáncer de ovarios. Fue la primera demanda en un caso de talco y por este tipo de cáncer. Y en el año 2021 tuvo que pagar 2.500 millones a otras 22 mujeres. Estamos hablando de una empresa que cerró el año 23 con una facturación de 85.000 millones y unos beneficios de 13.000 millones de dólares. Gracias, Ana, desde Nueva York. Hasta luego. La escasez de mano de obra cualificada está impulsando a numerosas empresas a automatizar diversos aspectos de sus procesos laborales y a gestionar sus operaciones mediante la inteligencia artificial. Un ejemplo de esta tendencia es el Otto Group, el principal minorista en línea de Europa con sede en Hamburgo, que ha intensificado su colaboración con empresas estadounidenses especializadas en inteligencia artificial. Además, la compañía ha implementado el uso de robots en su servicio de logística Hermes. El perro robot Spot en modo baile. Ahora está parado de frente, así que una vez que se haya dado la vuelta y empujes en esa dirección, correrá en sentido contrario. Este perro de Boston Dynamics está programado para, con la ayuda de la inteligencia artificial, medir de forma independiente la temperatura ambiente y los niveles de ruido y detectar obstáculos. Otro robot ayuda con los envíos individuales en el centro logístico de Hermes, un modelo del fabricante estadounidense Covariant. Clasifica paquetes con prendas de vestir de varias empresas textiles y los envía a sus destinatarios.
El cerebro de Covariant permite al sistema tener una percepción visual, otorgándole la capacidad de observar el interior de uno de estos contenedores. En términos operativos, Covariant captura una imagen a partir de la cual puede comprender el contenido del contenedor. Por ejemplo, en esta imagen se distingue claramente el contorno de una camiseta dentro del contenedor. El cerebro Covariant entonces tiene la capacidad de identificar este objeto. En este lugar del este de Alemania se gestionan anualmente unos 200 millones de paquetes que contienen pedidos de empresas de moda y proveedores de artículos para el hogar. El proceso está completamente automatizado, pero requiere que los paquetes tengan tamaños uniformes. La tarea se complica cuando se trata de productos individuales y envíos más pequeños, que anteriormente se clasificaban manualmente. Sin embargo, en el futuro, diversas máquinas, incluyendo robots, se encargarán de estas labores. Por un lado, se trata de la escasez de trabajadores cualificados. Por otro, también queremos ofrecer oportunidades a nuestros empleados para que añadan competencias a sus perfiles y hagan atractivos los puestos de logística. ¿Cómo ven los 3.600 empleados este cambio? Muchos de ellos deben adaptarse, pasando de trabajos manuales al manejo de máquinas y a la corrección de errores. El robot me facilita el trabajo. Está ahí para ayudarme, para apoyarme. Comprueba las mercancías y las embala, y luego pasan a envío. Es probable que en el futuro solo se requieran unos pocos humanos en este lugar, principalmente para supervisar y recargar a los perros robot cuando regresen de sus patrullas. Hasta aquí la economía, gracias por su atención.